Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 19. Juan 19 y vamos a leer desde el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La semana pasada nos quedamos en Juan, en el momento en el que el evangelista describe la muerte de Jesús. Vimos cómo además en la parte final de esa exposición Juan va enhebrando, va tejiendo, va uniendo una profecía cumplida tras otra profecía cumplida tras otra profecía cumplida acerca de Cristo. Y cómo efectivamente la pasión de Jesús se podía casi reconstruir con las citas de los salmos, de los profetas, en los que se hacía referencia a esa muerte del Mesías. Vimos la referencia a cómo le darían a beber vinagre en el momento de su ejecución, a cómo le traspasarían las manos y los pies, a cómo se repartirían sus vestiduras y echarían también suerte sobre su ropa, a cómo sus hermanos no creerían en él, los hijos de su madre, a cómo incluso en la cruz no le quebrarían ningún hueso, y cómo además mirarían al propio Dios al que habían traspasado. Y hasta ahí llegamos en esta exposición. Jesús muere, Jesús anuncia que todo ha quedado consumado y, por supuesto, Juan continúa con el relato. Y de nuevo, el relato que hace Juan es tremendamente aleccionador, tremendamente importante, tremendamente interesante, más de lo que a veces nos damos cuenta. A veces hemos leído en tantas ocasiones lo que dice la Escritura sobre Jesús que
de pronto pasamos sobre ello sin percatarnos de todo lo que tiene. Empecemos por la sepultura, que es algo en lo que se detiene ahora mismo Juan. Dice así en el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. La referencia que hace aquí Juan es históricamente correcta. Existía dentro del derecho romano una disposición que permitía a familiares, en su defecto a allegados, solicitar el cuerpo de un condenado a muerte para que les fuera entregado y lo pudieran sepultar de una manera digna. Y daba lo mismo si era un ciudadano romano que si era una persona, como era el caso de Jesús, en que no era un ciudadano romano. Y aquí sucede algo tremendo. Un discípulo que había sido secretamente discípulo, que no había dicho nada de que era discípulo, como era José de Arimatea, un hombre muy acomodado, le pidió a Pilato el cadáver de Jesús y Pilato, cumpliendo con la ley, le concedió el cadáver. Bueno, esto está bien, pero aquí, junto con el hecho de que José de Arimatea, que era un hombre cobarde, timorato, temeroso, miedoso durante años, de pronto le echara valor en ese momento y fuera a pedir el cadáver de Jesús, hay otra parte de la moneda. Ni los hermanos ni los discípulos de Jesús fueron a pedir el cadáver de Jesús. Los discípulos habían echado a correr todos. Juan se quedó al pie de la cruz, pero no estaba tan valiente como para ir a ver al procurador romano y pedirle el cadáver, y vamos, los hermanos ni soñarlo. Los hermanos, cumpliendo la profecía del Salmo, no creían en él. Los hijos de la madre del Mesías no creerían en el Mesías y no iban a arriesgarse por alguien en quien no creían. Porque los romanos, a la hora de reprimir, aplicaban una regla bastante amplia. Si dudas entre si tienes que matar a alguien o no, y es por la seguridad del Estado, mátalo. Vale más que te equivoques y que nos libremos de uno de estos asquerosos judíos, germanos, griegos, lo que sea, siempre que la seguridad del Estado no se vea amenazada. Si hay dudas, mátalo. No, si hay dudas, no lo toques, pobre, puede ser un inocente. No, si hay dudas, vea por él. Y esto los hermanos de Jesús lo sabían. De hecho, los hermanos de Jesús, igual que Jesús, cuando eran simplemente niños, habían vivido una revuelta en Galilea que era la revuelta de Judas el Galileo. Y los romanos acabaron con la revuelta de manera expeditiva. Crucificaron a todos los que no murieron combatiendo con ellos. De manera que una cosa que desde luego Jesús conocía cuando hablaba de que el que me siga tiene que estar dispuesto a ir a la cruz, o él sabía que iba a ir a la cruz, era algo que había conocido desde que era niño. Jesús tuvo ocasión, como seguramente al menos alguno de sus hermanos, en ver cómo la gente moría agonizando en una cruz durante días. Y por supuesto, cuando tú has tenido una experiencia de ese tipo, cuando tú has vivido un bombardeo y ves cómo queda la gente después de un bombardeo, o has visto cómo entran soldados en tu casa disparando a diestro y siniestro, o cómo fusilan a la gente en las tapias de un cementerio, no tienes mucho deseo de pasar por una situación así. De manera que el cadáver de Jesús, si no llega a ser porque el cobarde José de Arimatea decidió que le iba a echar valor y se lo iba a pedir a Pilato, quizá pensando que como era un judío relevante, pues Pilato no le pondría muchos problemas, el cadáver de Jesús hubiera quedado totalmente expuesto porque ni familiares ni discípulos fueron a pedirlo. El segundo que acompañó a José de Arimatea era otro cobarde. Versículos 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
A Nicodemo lo conocemos. El nombre hebreo era Nakdemón. Nicodemo es la forma griega, Nicodemos es la forma griega de Nakdemón. El Talmud habla de él, y habla de él como un hombre bastante acaudalado que de hecho vivía en Jerusalén. El Talmud habla hasta de la hija de Nicodemo. Cuenta que cuando se produjo la sublevación contra Roma en el año 66 después de Cristo, y Roma acabó cercando Jerusalén y se produjo un hambre tal que las madres judías se comían a sus bebés, literalmente, la hija de Nakdemón, la hija de Nicodemo, iba buscando entre las heces del ganado para ver si había algún grano que limpio se podía comer, lo cual es una forma de hambre verdaderamente grande. Y Nicodemo había conocido a Jesús y, como dice el capítulo 3 de Juan, fue a verlo de noche por miedo a los judíos. Interés en poder hablar con Jesús tenía, pero interés hasta cierto punto. La historia de la cobardía de Nicodemo es tan importante a lo largo de la historia que tengo que contarles una anécdota para que comprendan ustedes hasta dónde llega la sombra de Nicodemo. En el siglo XVI hubo un extraordinario artista, posiblemente uno de los mayores artistas de la historia del arte, que se llamaba Miguel Ángel Buonarroti, un artista italiano. Y Miguel Ángel, y esto se ha descubierto hace pocos años examinando los archivos de la Inquisición, coincidió en Italia con un español que se había exiliado desde España, que se llamaba Juan de Valdés, porque la Inquisición había empezado a investigarlo, y Juan de Valdés sabía que se iba a parar a una mazmorra de la Inquisición con lo que él creía era evangélico, y lo que había empezado a escribir, aunque fuera de manera clandestina, iba a acabar en una hoguera, de manera que se exilió a Italia, y ahí más o menos se confundió con el paisaje, pero tenía grupos caseros en los que se reunían a estudiar la Biblia y en los que se reunían para orar. Y en uno de esos grupos se convirtió Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina en el Vaticano, pero que no dejaba de ser una persona que en secreto creía lo que decía la Biblia. Por ejemplo, creía en la justificación por la fe. Está en los archivos de la Inquisición en Italia. Pero Miguel Ángel, durante toda su vida, llevó muy mal el haber sido un cobarde. Y cuando algunas de las personas de grupos en los que él había estado, de grupos caseros, empezaron a ser detenidos, todavía se sentía peor. Porque pensaba que él no había tenido la gallardía o la valentía de otros hermanos suyos que en un momento determinado habían sido detenidos por la Inquisición y quemados vivos. Es más, Miguel Ángel hubo un momento en que pensó en irse a vivir a Turquía, porque el sultán turco no quemaba a la gente como la Iglesia Católica. Y había más libertad religiosa bajo un soberano musulmán turco que bajo la Iglesia Católica en Italia, pero no pudo hacerlo. Al final de su vida, Miguel Ángel se sentía tan absolutamente mal por su cobardía de años que cuando realizó su última escultura, una escultura en la cual se ve cómo descuelgan el cadáver de Jesús de la cruz, la esculpió de tal manera que el personaje más importante, curiosamente, no es Jesús, es Nicodemo. Y la cara de Nicodemo es la cara de Miguel Ángel. Es un autorretrato en piedra en el que él confesaba con inmenso dolor que había sido un cobarde a lo largo de su vida, no frente a los judíos, sí frente a las autoridades católicas. Y lo que aquí aparece en estos versículos primeros que estamos viendo hoy es terrible. Jesús no solo murió solo, se convirtió en un cadáver solo. Yo no estoy muy seguro de que si viene mucha gente a tu entierro, eso influye en tu estado de ánimo. Seguramente no. Pero cuando ves de pronto ciertos entierros y ciertos funerales, te queda por lo menos la sensación de que ha habido un reconocimiento hacia esa persona. Y cuando ves de pronto entierros o funerales en que hay 2 o 3 personas, a lo mejor un hijo y su esposa, a lo mejor la viuda y un sobrino, algo de este tipo, a mí siempre me da un cierto pesar. Da la sensación de que ese hombre o esa mujer ha pasado por esta vida
y ha pasado por esta vida y nadie considera que merezca la pena ni siquiera acompañar el ataúd hasta el cementerio. Jesús estuvo solo después de la muerte. Y esto es algo que se suele pasar por alto. Había habido centenares de personas como mínimo que habían sido curadas por él, que habían recuperado la vista, que habían podido caminar, incluso que habían vuelto de entre los muertos. Había multitud de personas que quizá no habían sido sanadas o resucitadas por él, pero habían recibido unas enseñanzas que les habían consolado, les habían caldeado el corazón, quizá habían cambiado su vida, pero ni una sola estaba al lado de Jesús cuando lo descolgaron de la cruz. Es la señal de una suma verdaderamente pavorosa de ingratitud y cobardía. Y los dos únicos personajes que fueron eran casi dos cobardes profesionales. José de Arimatea, que era discípulo, pero en secreto por miedo a los judíos, y Nicodemo, que no sabemos si fue discípulo, pero cuando fue a verlo de noche para que nadie se diera cuenta de que había ido a visitar a Jesús. Y esa fue toda la compañía de Jesús. Es verdad, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, Nicodemo se gastó un dinero en mirra y áloe, pero en última instancia, efectivamente, Jesús estaba pavorosamente solo. No había nadie llorando, ni siquiera su madre. Posiblemente porque alguien le dijo: María, no es cuestión de que te arriesgues, tu hijo a fin de cuentas ya está muerto, nadie te lo va a devolver, no corras riesgos. Fíjate en tus hijos, son más prudentes. Juan, además, Jesús le ha dicho que se haga cargo de ti. No os acerquéis. Alguna mujer lo iba viendo de lejos, pero poco más. Y sin embargo, con eso estaban cumpliendo los propósitos y las profecías de Dios. Dice en el versículo 41 y 42, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. A pesar de ser unos cobardes, evidentemente no podemos dejar solo a Jesús. No se puede dejar tirado su cadáver como si fuera el de un perro. Incluso yo me voy a rascar el bolsillo, voy a comprar mirra y áloe para que lo podamos ungir, pero tenemos que respetar la Torá, tenemos que cumplir la ley. Aquí la Pascua está cerca, tenemos que purificarnos después de tocar un cadáver. ¿Dónde colocamos el cadáver de Jesús? Y posiblemente en ese momento José de Arimatea dijo: hay un huerto aquí cerca, yo no vivo en Jerusalén. José de Arimatea era un rico propietario absentista. Tenía cosas en Jerusalén y fuera de Jerusalén, pero no era algo que la atendiera directamente, estaba en Jerusalén por la Pascua. Este huerto, que es nuevo, tiene un sepulcro, no se ha usado todavía. Vamos a dejarlo ahí. Y así no nos da tiempo a purificarnos de la impureza ritual por haber manejado un cadáver, podemos participar en la comida de Pascua, etc. Y allí colocaron a Jesús. Y uno diría, bueno, la solución más fácil, porque efectivamente, ¿dónde lo iban a colocar? Menos mal que había un huerto cerca y en el huerto había una tumba. Y sin embargo, actuando de esta manera, intentando ver cómo por un lado se mostraban medianamente piadosos hacia Jesús, al que nunca se habían acercado mucho, por eso del temor a las autoridades judías, y pensando que de esa manera además podían sortear el riesgo de no comer la Pascua, estaban cumpliendo una profecía. Si me acompañan ustedes a Isaías, capítulo 53, un texto, vuelvo a recordarlo otra vez, escrito en el siglo VIII antes de Cristo. En ese texto
se describe, y vamos a releer algunos versículos, cómo iba a ser la muerte del Mesías siervo, del Hamashiach Haebed. Y dice lo siguiente desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Cuando venga el Mesías, a nosotros los judíos no nos va a parecer atractivo. No es el Mesías que queremos. Queremos un Mesías que ponga orden, que acabe con los goín, con los gentiles. Llegado el caso, que limpie el templo. Pero alguien que de pronto habla del amor, del perdón, de poner la otra mejilla, de acoger a gente que no es judía, no tiene atractivo en absoluto, sin atractivo para que lo deseemos. ¿Y qué va a pasar con él? Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No lo estimamos, pero es que además consideraremos que es Dios el que lo ha abatido, el que lo ha herido, el que lo ha golpeado. ¿Por qué? Bueno, ¿no ha sido el sumo sacerdote y el Sanedrín quien ha condenado a Jesús? ¿No son los representantes del único Dios en la tierra, las autoridades del templo, los que lo han condenado primero a muerte y luego lo han llevado al gobernador romano para crucificarlo? ¿Cómo nosotros, judíos de a pie, no íbamos a considerar que ese personaje ha sido herido por Dios? Si sus representantes son los que lo han condenado y han gritado hasta enronquecer, crucifícalo, 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 hasta que han conseguido que lo mataran. Todavía el Talmud hoy en día sigue jactándose de que las autoridades judías mataron a Jesús. Ni siquiera mencionan a Pilato. Era un extraviador del pueblo de Israel y lo matamos en Pascua. Y lo dicen con orgullo. Era lo que había que hacer y se hizo. Y sigue diciendo el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no era el equivocado. Él no era el que desviaba al pueblo. Éramos nosotros los que nos habíamos desviado, equivocado y descarriado. Y Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aunque hubiera un gobernador romano que le dijo, ¿callas ante mí? ¿No sabes que tengo potestad para ponerte en libertad o para enviarte a la cruz? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Su sepultura tendría que haber estado con los dos delincuentes, los dos bandoleros, los dos ladrones, al lado de los cuales lo clavaron en la cruz. Pero muerto estuvo con los ricos. En la tumba de un hombre que se llamaba José de Arimatea, que tenía en un huertecillo cercano al lugar de la ejecución y que nunca había sido utilizado. ¿Por qué los hombres cumplen los propósitos de Dios aunque no lo sepan?
Desde luego, ni José ni Nicodemo estaban pensando que depositaban ahí a Jesús para que se cumpliera la profecía de Isaías, pero se estaba cumpliendo. Desde luego, cuando Pilato dio la orden de que comprobaran si estaba muerto y un legionario romano traspasó el costado de Jesús para asegurarse de que no sufría un desmayo, de que no estaba desvanecido, de que realmente había fallecido, no pensaba que estaba cumpliendo la profecía de Zacarías, pero la estaba cumpliendo. Desde luego, cuando aquellos soldados se pusieron a jugarse la túnica sin desgarrarla y el resto de las ropas de Jesús, no pensaban que estaban cumpliendo un salmo, pero lo estaban cumpliendo. Porque Dios actúa por encima, por detrás y más allá de lo que nosotros podemos pensar. Decía Napoleón, que era un genio, puede que fuera malvado, pero ciertamente es uno de los personajes más geniales de la historia de la humanidad, que una cosa que le sobrecogía era que podía realizar planes muy bien estudiados, que podía trazar una estrategia magnífica y minuciosamente diseñada y que, sin embargo, parecía que había una mano que impedía que las cosas llegaran a donde él quería. No se equivocaba. Una cosa es lo que los hombres quieren hacer y otra cosa es lo que Dios hace a través de las acciones de los hombres. Y en aquel momento seguramente Nicodemo, no digo ya Pilato dándoles el cadáver, José de Arimatea, no eran conscientes de que estaban cumpliendo claramente una profecía escrita 8 siglos antes del nacimiento de Jesús a través del profeta Isaías. Pero claro, no acababa ahí la cosa, y este es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta para comprender lo que fueron esas horas. Los discípulos no esperaban la resurrección de Jesús. No esperaban la resurrección. No es como esas gentes que van a un lugar y efectivamente esperan que se les va a aparecer la Virgen y al final se les aparece la Virgen, el arcángel San Miguel y toda la corte celestial, porque han ido histéricos a ver si se aparece. Hace unas décadas, en el Escorial, que es una población cercana a Madrid, empezaron a decir que se aparecía la Virgen. Y había gente que decía que la veía incluso. Y en un momento determinado, por pura curiosidad, mi padre decidió ir al Escorial con 2 vecinas, que estas eran unas católicas capaces de creerse cualquier cosa. Y fue, y volvió horrorizado. Pero bueno, tan mal era aquello, no te lo imaginas. Que la gente estaba histérica. De pronto alguien decía, la Virgen, y todos miraban para un lado, y otro decía la Virgen y miraba para otro. Y de pronto uno empezó a decir, ¿qué pasa la Virgen? Y pasaba, dice, no pasaba nada, no se veía nada. Dice, pero la gente empezaba a levantar sillas y billetes de tren y cosas por el estilo para que los bendijera la Virgen a su paso. Dice, no te puedes imaginar lo que era aquello. Y efectivamente, en medio de un estado de histerismo así, ves a la Virgen, ves a Krishna o ves al dios Poseidón, es decir, ves cualquier cosa, porque estás predispuesto a ello. Pero aquella gente no esperaba la resurrección, estaban destrozados. Esperaban que Jesús, como decían los viajeros de Maús, iba a liberar a Israel. Y Jesús había acabado en una cruz. Y como no esperaban resurrección ni cosa parecida, intentaré explicar luego por qué, estaban además aterrorizados. Aquello había acabado de la peor manera, con la muerte más terrible y denigrante, y lo que no querían era que los romanos siguieran matando gente, sobre todo si ellos iban a formar parte de los nuevos. Eso sí, alguno, de manera excepcional, sí que se preocupaba por el cadáver, pero era una minoría dentro de los seguidores de Jesús. Capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Domingo, primer día de la semana, ha pasado el Shabbat, se puede trabajar, uno se puede mover,
puede recorrer distancias a pie y María Magdalena, la pobre, va al sepulcro. Y cuando llega al sepulcro, ve que la piedra de la entrada la han quitado. Porque los sepulcros generalmente eran una especie de cueva, a veces excavada en la roca, a veces natural, y sobre eso se desplazaba una piedra que efectivamente mantenía cerrado el sepulcro y evitaba, por ejemplo, que los animales se comieran el cadáver o lo maltrataran. O lo robara alguien que se dedicaba a la hechicería y se dedicaba a despedazar miembros y a venderlos para hacer brujería. Algo muy común, aunque a ustedes les parezca que es muy novelesco. Y María llega. Y María llega y el sepulcro está abierto y no hay nadie. ¿Y qué piensa? ¡Ha resucitado! ¡Aleluya! No, María piensa lo que hubiéramos pensado cualquiera de nosotros. He llegado al sepulcro del Señor, está abierto y no hay nadie. Se lo han llevado. De pronto se muere uno de sus familiares, van ustedes a la tumba el día después del domingo a llevar flores y encuentran que aquello está abierto, está el ataúd y está vacío. ¿Y qué piensan? ¿Mi primo Manolo ha resucitado? No. Piensan, se han llevado el cadáver y no tengo ni idea de quién ha sido el canalla que se lo han llevado. Y María va a ver a los discípulos, a ver si alguien le puede ayudar, los amigos de Jesús, y se encuentra con Simón y con Juan, que iban siempre muy juntos. El otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, el que escribe el Evangelio. Y dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No es la loca que va a ver a la Virgen de Fátima, y claro, ve a la Virgen de Fátima mientras se lava la cara en el cuarto del hotel, porque ha decidido que se la encuentra. Es la mujer que va a ver cómo honrar el cadáver de su maestro y no está. Dice, lo han robado y no tengo ni idea de quién ha hecho esto. Y va a ver a Pedro y a Juan y se lo dicen. ¿Y qué hacen los discípulos? Le dicen, no te preocupes, María, que has resucitado. ¡Aleluya! No. ¿Qué ha podido pasar con el cuerpo del Maestro? Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Por qué? Porque no esperaba la resurrección, esperaba que hubiera un cadáver. Y como fiel cumplidor de la Torá de Moisés, no podía tocar un lugar donde hubiera estado un cadáver porque le hubiera dado impureza ritual. De manera que echaron los dos a correr. La noticia era para echar a correr. Y corriendo, Juan se adelantó. Alguno dice porque era más joven. No, porque corría más. Y llegó hasta la puerta de la tumba. Pero no entró, porque no podía entrar en un lugar contaminado con un cadáver, pero sí quería ver lo que había. Bajó, posiblemente había 2 o 3 escalones hasta donde había sido excavado el sepulcro de Jesús, vio los lienzos y no entró. Pero a Pedro la ley ritual le importaba menos, lo hemos visto en los evangelios. No le importaba arrancar espigas en sábado, no se lavaba las manos antes de comer, de acuerdo a lo que pensaban los fariseos. Y Pedro, como dice aquí versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Algo muy extraño. ¿Que se habían llevado al cadáver desnudo? Y si se lo habían llevado desnudo, ¿cómo se lo habían llevado? Los lienzos estaban igual, pero sin cuerpo dentro. ¿Pero qué manera es esa de desnudar a un cadáver? Habrían tirado los lienzos, estarían despedazados, arrojados en un rincón. No, estaban igual, pero sin el cadáver dentro. Lo único que estaba desplazado era el sudario que se colocaba para evitar que el muerto abriera las mandíbulas y quedara con la boca abierta. Se sigue utilizando en muchos sitios hoy en día cuando se entierra a una persona. Y entonces Pedro lo vio, no había tenido problema en entrar
Y en ese momento el otro discípulo, que ve que Pedro ha entrado, aunque él se ha mantenido afuera, ya no puede vencer la curiosidad. Y como dice el versículo 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque cuando él vio cómo estaban aquellos lienzos, esos no eran los lienzos propios de alguien que desnuda un cadáver. Esos no eran los lienzos propios de una persona a la que han sacado de en medio de los lienzos. Esos lienzos estaban igual. Lo único que había cambiado de sitio era el sudario, puesto a otro sitio. Y cuando vio los lienzos dijo, uy, aquí hay algo más que una tumba vacía. Aquí hay algo más que alguien que se hubiera llevado un cadáver, y además un cadáver desnudo, ¿pero para qué? Y cuando vio aquello, creyó. ¿Y cómo es que no habían creído antes? Versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y uno dice, vamos a ver, que yo me entere de esto, que yo lo comprenda. Pero Jesús en muchas ocasiones dijo, resucitaré al tercer día. ¿Cómo no podían entender eso? ¿Cómo no esperaban la resurrección? Pues mis queridos hermanos, porque a veces las traducciones, por mucho que nos esmeremos los traductores, no comunican toda la fuerza del original. Ni en hebreo ni en arameo existe una palabra para resucitar. Existe en latín, existe en español, existe en inglés, existe en alemán, no en hebreo ni en arameo. ¿Y qué palabra existe? Cuando se habla de resurrección, la palabra es levantarse, cum. Y eso se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, yo voy a ir a Washington en unos días. Bueno, en Washington no sé cómo me va a tratar el ICE, pero lo que sí os puedo decir es que al tercer día me voy a levantar. ¿Eso significa que voy a resucitar? Seguro que a ninguno de vosotros se os pasaría por la cabeza. Seguramente lo que pensaríais es que voy a ir, voy a tener problemas, no sé qué va a pasar, pero al cabo de 3 días yo he superado eso y hagan lo que haga la gente del ICE, no me va a afectar. Y sin embargo, si en un momento determinado me mataran y 3 días después me apareciera Hugo, pues de pronto Hugo o va al psiquiatra para que le recete unas pastillas o dice, no, oye, cuando dijo lo de levantarse, es que quería decir levantarse de entre los muertos, no que iba a salir con bien de todo esto. Y esa es la tremenda situación de los discípulos. No habían entendido ni la Escritura, ni habían entendido a Jesús. Pero en ese momento se dieron cuenta de que ahí había mucho más de lo que habían pensado. Cuando Jesús había hablado de que después de ser entregado a los gentiles y a los sumos sacerdotes, lo tratarían mal y se levantarían, y de pronto acabó en una cruz, no es que hubiera fracasado, es que estaba anunciando efectivamente lo que iba a suceder. Y ellos, por supuesto, no esperaban la resurrección. No es que de pronto un conjunto de histéricos, movidos por una histérica que se llamaba María Magdalena, de pronto llegaron a la conclusión de que Jesús había resucitado, porque claro, como pasa con las apariciones de la Virgen. No lo esperaban. Ni siquiera María. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Yo no creo que ha resucitado. No he venido aquí porque espere que resucite. No tengo la sensación de que la tumba vacía signifique que ha resucitado. Ninguno de nosotros lo hubiera pensado. Si mañana vamos a la tumba de la abuela y está vacía, no pensamos que la abuela ha resucitado, que se ha producido el arrebatamiento, nosotros nos hemos quedado aquí, la abuela no.
pensamos que alguien se ha llevado el cadáver de la abuela. Y cuando María se encuentra a esos dos ángeles con vestiduras blancas, que uno está sentado a la cabeza y al otro al pie, y le dicen, ¿por qué lloras? Porque María ha visto que se han llevado el cadáver de su maestro y no sabe quién se lo ha llevado. Y está llorando pensando qué ha sucedido con los restos de Jesús. Les dice que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. No, ha resucitado, aleluya. Se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Y entonces sucede algo tremendo. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella se vuelve y ve una figura, seguramente a contraluz. Todavía estamos en ese momento en que todavía no es de día, casi está desapareciendo la noche, estás dentro de la tumba y de pronto a contraluz ves una figura y dices, este va a ser el que cuida el huerto. Y entonces, mujer, ¿por qué lloras? Está para identificar la voz de Jesús, llorando a lágrima viva y con la angustia de qué ha pasado con el cadáver de su maestro. Y ella dice, este va a ser el que se dedica aquí a administrar el huerto, a ver si me puede echar una mano. Y le dice, mira, si tú te lo has llevado, no importa, dime dónde está, que yo voy a por el cadáver. A lo mejor te molestaba que hubiera un cadáver aquí, por si venía la gente y te pisaba las hortalizas del huerto, en fin, cualquier cosa. Dime dónde está, que yo me lo llevo. Versículo 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, en realidad mi maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, vas, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El versículo 17 traduce mal el tiempo griego. Lo que Jesús dice no es no me toques, sino deja de tocarme. Cuando María se percata de que delante de ella quien está es Jesús, se abalanza sobre Jesús y seguramente empezó a palparlo a ver si aquello era verdad. ¿Realmente Jesús se levantaba de los muertos? ¿No se lo había llevado el hortelano? ¿No se lo ha llevado un desconocido? No, está vivo. Y María se lanza y empieza a tocarlo, a palparlo. ¿Esto puede ser cierto? No dice, aleluya, ha resucitado. No, esto es verdad. Y Jesús, literalmente en griego, le dice, deja de tocarme. O sea, no perdamos el tiempo en esto, María. Ve a mis hermanos y les dices que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Diferenciando claramente entre Jesús y sus discípulos. Pero el que es mi Padre es vuestro Padre, y el que es Dios es también vuestro Dios. María ve a verlos. Versículo 18. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. El texto de la resurrección en Juan, no me voy a detener en otros, es tremendamente revelador y choca con muchas de las ideas equivocadas que tenemos sobre la resurrección. Cuando de pronto hay gente incrédula que dice, pues no, si van a creer que había resucitado, si era un grupo de locos, entonces a María Magdalena esta debía estar para que la encerraran en un manicomio. Dice que le quitó 7 demonios, sería como mínimo una esquizofrénica. Claro, la esquizofrénica se creyó que lo había visto, una alucinación típica de esquizofrénicos, el resto que a lo mejor no estaban esquizofrénicos, pero eran más bien tirando a imbéciles, pues evidentemente, claro, estaban esperando que resucitara, lo acabaron viendo. Como si yo de pronto, pues no sé, me obsesiono con que se me va a aparecer Buda y acaba apareciendo Buda. No, los documentos históricos no dicen eso. La fe en la resurrección no creó la resurrección. La fe en la resurrección fue creada en corazones cobardes e incrédulos por la realidad de las apariciones de Jesús. No esperaban que se levantara de entre los muertos.
Estaban destrozados, porque había muerto en una cruz y habían pasado esos 3 días, escondidos como conejos por miedo a los judíos y a los romanos. Ni siquiera María Magdalena, con todo lo que podía amar a Jesús, esperaba que Jesús se hubiera levantado de entre los muertos. Fue a la tumba, se la encontró vacía y dijo: ¿ha resucitado? No. Dijo: se me han llevado el cadáver. ¿Dónde está el cadáver? Y fue a ver a Pedro y a Juan, a ver si ellos le podían ayudar. Y Pedro y Juan echaron a correr, porque esperaban encontrar a Jesús resucitado. No, porque no podían creer que encima alguien se hubiera llevado el cadáver de Jesús. Y Juan estaba tan seguro de que allí solo podía haber estado un muerto, que no entró en la tumba. Llegó a la puerta de la tumba y se quedó fuera, como pasa siempre que hay un muerto, de acuerdo con la Torá. No quiso entrar. A Pedro le importaba menos y entró. Y Juan, en un momento determinado, de pronto, se dio cuenta de cómo estaban aquellas vendas, cómo estaba aquello, que era como si de pronto hubiera desaparecido el cadáver y hubiera dejado aquello vacío, como una crisálida de un gusano de seda cuando se convierte en una mariposa y deja ahí la crisálida vacía, pero igual que estaba cuando tenía dentro al gusano convirtiéndose en mariposa. Y Juan creyó. Pedro, como dice Lucas, tardó algo más en reflexionar, unos minutos o unas horas, al cabo de las cuales Jesús se le apareció. Y cuando se reunió con los discípulos también creía como Juan. Pero la pobre María no sabía que se había producido ese proceso. Seguramente llegaron los discípulos corriendo, vieron aquello y se echaron otra vez a correr en otra dirección. Seguramente se separaron, a Pedro se le apareció el Señor, Juan se fue a reunir con el resto de los apóstoles y María se quedó sola llorando y no esperaba nada. Y cuando de pronto vio a un hombre, dijo: este es el hortelano, a ver si me dice dónde ha puesto el cadáver, que yo voy y aunque sea yo sola me lo llevo. Mi Señor no se puede quedar por ahí tirado como un perro. Y cuando de pronto Jesús le dijo: María, en ese momento solo pudo decir: mi Señor, se echó sobre él y empezó a tocar aquello porque necesitaba tocar para creer. Y Jesús le tuvo que decir: deja de tocarme y ve a hablar con mis hermanos. Dios hace mucho más de lo que esperamos y de lo que sabemos. Dios hace mucho más de lo que sabemos, porque ¿cómo vamos a saber que estamos cumpliendo sus propósitos cuando pedimos el cadáver de un amigo para sepultarlo? ¿Cómo podemos saber que estamos cumpliendo sus propósitos cuando compramos mirra y áloe para sepultar con un cierto decoro a un amigo? ¿Cómo podemos saber que estamos cumpliendo con sus propósitos cuando colocamos el cadáver del amigo en el sitio más cercano porque queremos seguir celebrando la Pascua? ¿Cómo podemos saberlo? Pero aunque no lo sepamos, Dios actúa a través de nosotros. Y no solamente actúa aunque no lo sepamos, es que actúa de una manera muchísimo más poderosa de lo que podemos pensar. María se hubiera conformado con recuperar el cadáver. Los discípulos seguramente se hubieran conformado con poder ir el domingo y quizá rendir un último homenaje a su maestro, o quizá esperar unos días y acercarse. Y a veces, efectivamente, lo que es lógico pensar es lo que pensamos y de esa manera limitamos enormemente a Dios. Porque pensamos que Dios es también limitado como nosotros. Y sin embargo, en aquella mañana de domingo, como hoy, que es domingo, primer día de la semana, día de la resurrección, los discípulos de pronto se dieron cuenta de que no había solo una tumba vacía. Claro que la tumba estaba vacía, pero su Señor se había levantado, y no como ellos habían pensado que se iba a levantar. Y María llegó, y claro que la tumba estaba vacía, pero es que Jesús había resucitado. Y cuando quiso comprobarlo, le tuvo que decir: bueno, ya lo has comprobado bastante, María, deja ya de tocarme y ve a contárselo a mis hermanos. Así es nuestra vida. Muchas veces limitamos a Dios.
Es verdad que no podemos saber hasta qué punto cumplimos con los proyectos y los propósitos de Dios haciendo lo que hacemos. No lo podemos saber. Pero en muchas ocasiones deberíamos estar dispuestos a esperar de Dios más de lo que esperamos. Hay gente que puede estar enferma, espera que Dios te conceda sanidad. Hay gente que puede estar sumida en la zozobra y sin paz, espera que el Señor Jesús te dé esa paz. Hay gente que no le ve futuro a su vida, espera que Dios te dé un propósito y un futuro para tu vida. Hay gente que se ha hartado, se ha cansado, se ha desmoralizado de pedir cosas que cree que efectivamente Dios le podría conceder y no le concede. Espera que efectivamente va a hacer realidad todo eso en tu vida. Hay gente que piensa en su familia y ve un panorama que va, desde luego, mucho más allá de lo que puede soportar muchas veces. Espera que efectivamente el Señor va a actuar así. No hay nada que podamos esperar, ansiar, anhelar, que sea demasiado para Dios. Y cuando en ocasiones pensamos que nos conformaríamos con encontrar un cadáver y quizá poderle dejar unas esencias, algo que simbolizara cómo recordamos a ese ser querido, lo que aparece es el glorioso cuerpo resucitado de Jesús, diciendo que ha vencido a la muerte y que Dios puede todo. No lo olvidemos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque este primer día de la semana estamos reunidos en tu nombre. Te damos muchas gracias porque sabemos que tal y como enseñó Jesús, cuando 2 o 3 nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Te damos muchísimas gracias porque tú, Señor, actúas en nuestras vidas de una manera poderosa y amorosa, aunque en muchas ocasiones no seamos conscientes de cómo estás actuando en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias porque tú eres poderoso para hacer cosas que nosotros, Señor, ni siquiera podemos imaginar. Que con nuestra mente limitada te limitamos. Que con nuestra mente muchas veces incrédula no ejercemos nuestra fe en ti, que con nuestro temor impedimos el poder acercarnos a ti para recibir tu gracia. Te pedimos hoy, en el primer día de la semana, que te muestres poderoso en nuestras vidas, que no dejes que nosotros te limitemos, que no dejes que nosotros te pongamos frenos, que no dejes que nosotros te liguemos con nuestra incredulidad. Señor, derrama generosa y poderosamente tu Espíritu sobre nosotros. Derrama generosa y poderosamente tu amor sobre nosotros. Derrama generosa y poderosamente tus propósitos sobre nosotros. Y todo ello te lo pedimos en el nombre de aquel que estuvo crucificado, pero al que la muerte no pudo sujetar, y se libró de los muertos, y salió de entre los muertos y resucitó de entre los muertos, y dejó vacía aquella tumba, no porque alguien hubiera robado el cadáver, sino porque la muerte no podía sujetarlo ni someterlo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga.